El sol naciente se reflejaba en las aguas calmas del embalse del Cenajo, creando un espectáculo dorado que contrastaba con la tensión en el rostro del pescador Manuel Sánchez, 58 años. De pie en su pequeña embarcación de aluminio, señalaba algo parcialmente sumergido cerca de la orilla. «Inspector, aquello no es un tronco de árbol. Llevo 20 años pescando en este embalse. Sé reconocer cuando hay algo raro». Double. El inspector Javier Moreno, 43 años, ajustó sus gafas de sol y se inclinó sobre el borde de la lancha de la Guardia Civil. Incluso a distancia, era innegable. Se trataban de 3 cuerpos amarrados juntos, parcialmente cubiertos por el agua turbia del embalse que abastecía gran parte de la región murciana. La mañana del domingo, 12 de marzo de 2023, prometía ser otro día tranquilo en la pequeña localidad de Moratalla, municipio de 35, CF0 habitantes a 150 kilómetros de la capital regional. Conocida por sus festivales de guitarra, producción de vino artesanal y por el turismo ecológico en los embalses de la zona, Moratalla raramente aparecía en las páginas de sucesos de los periódicos autonómicos, hasta ese momento. La lancha de la Guardia Civil se aproximó cautelosamente al lugar indicado por el pescador. El sargento Diego Fernández, 37 años, veterano con 15 años de servicio, cortó el motor cuando estaban a unos 5 metros de los cuerpos. «Mejor no acercarse demasiado, inspector. Debemos preservar la escena hasta la llegada de los forenses». El inspector Moreno asintió con la cabeza, sintió con... Incluso a esa distancia podía distinguir claramente lo que parecían ser 3 hombres, amarrados con cuerdas y cadenas, sujetos a bloques de hormigón que no fueron suficientes para mantener los cuerpos totalmente sumergidos. Marcas visibles de violencia, incluso a través del agua turbia, indicaban ejecución. Si estás viendo este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y comenta desde qué provincia o comunidad autónoma estás siguiendo este impactante caso que conmocionó el interior murciano. «Puedo ver tatuajes», comentó el sargento Fernández usando unos prismáticos. «Parecen símbolos de motoclubes. Aquel de allí tiene el emblema de los halcones del asfalto. El otro tiene algo que parece un tridente, quizá de los demonios de la carretera». «¿Grupos rivales?», cuestionó el inspector, cogiendo la radio para solicitar refuerzos y al equipo forense. «No que yo sepa», respondió el sargento. «Al menos no tenían historial de rivalidad violenta hasta donde conozco. Los motoclubes de la región suelen convivir sin grandes problemas. Organizan eventos benéficos, rutas turísticas, nada que indicara algo de este nivel». Mientras esperaban la llegada de los forenses, el inspector organizó un equipo para aislar la zona e iniciar la recogida preliminar de información con pescadores y residentes de las proximidades. El lugar del hallazgo de los cuerpos estaba a unos 2 kilómetros del principal acceso al embalse, una zona relativamente aislada, pero ocasionalmente frecuentada por pescadores locales. «¿Vio algo fuera de lo común en las últimas 48 horas?» preguntó el inspector al pescador Manuel. «Anoche, alrededor de las 11, estaba guardando mis aparejos de pesca en el cobertizo de allí», señaló una pequeña construcción a 100 metros. «Oí motores de barco. Me pareció extraño, porque nadie suele navegar de noche en esta parte del embalse, y menos con el tiempo cerrado como estaba. ¿Consiguió ver la embarcación? ¿O cuántas personas iban en ella?» «No vi bien. Estaba oscuro y llovía un poco. Pero oí más de un motor. Parecía algo coordinado. Y oí voces también. Unas 4 o 5 personas por lo menos. No pude distinguir lo que decían». El inspector anotó la información en su libreta, ya trazando las primeras líneas de investigación en su mente. En los últimos 3 meses, 2 miembros de motoclubes habían sido reportados como desaparecidos en Moratalla y pueblos vecinos. En su momento, las investigaciones preliminares apuntaban a posibles fugas o problemas personales, sin indicios de crimen. Ahora,
Moreno se preguntaba si habría conexión. A las 10:23 de la mañana, el equipo forense llegó al lugar. El médico forense, doctor Enrique Torres, 52 años, y su equipo iniciaron los procedimientos para la extracción de los cuerpos y recogida de pruebas. Con la ayuda de buceadores de los bomberos, los cuerpos fueron cuidadosamente traídos a la superficie y colocados en bolsas especiales para su transporte. 3 hombres, edades entre 30 y 40 años aproximadamente, informó el doctor Torres en su análisis preliminar. Todos con signos de tortura, heridas de arma blanca y posiblemente quemaduras de cigarrillos. La causa de la muerte parece ser herida por arma de fuego, disparos en la nuca, estilo ejecución. Estaban atados juntos con cadenas de moto y cuerda náutica, sujetos a bloques de hormigón. Por el aspecto de los cuerpos y su condición inicial, diría que llevan en el agua entre 12 y 24 horas, pero solo podré precisarlo mejor tras la autopsia completa. Mientras los cuerpos eran preparados para el transporte, el inspector Moreno recibió una llamada en su móvil. Era Lucía Martínez, reportera de Telemurcia, principal emisora regional. De alguna manera, la noticia ya se había filtrado. Inspector Moreno, tenemos información de que 3 cuerpos fueron encontrados en el embalse del Senajo esta mañana. ¿Puede confirmar si son miembros de motoclubes? ¿Hay rumores de guerra entre bandas criminales por el control del narcotráfico en la región? Lucía, estamos en el inicio de la investigación. No puedo confirmar identidades o circunstancias aún. Una nota oficial será emitida por el gabinete de prensa de la delegación del gobierno en cuanto tengamos información consolidada. Fuentes nos informaron que estos hombres habían denunciado amenazas a la policía semanas atrás y que no se hizo nada. ¿Comenta usted? La pregunta cogió por sorpresa al inspector. No tenía conocimiento de ninguna denuncia formal en ese sentido. Eso no procede. Todas las denuncias son investigadas con el debido rigor. Ahora, si me disculpa, necesito continuar el trabajo aquí. Al colgar, Moreno sintió el peso de la situación. Si realmente hubiera denuncias previas que fueron desatendidas, la responsabilidad recaería sobre la Guardia Civil y potencialmente sobre su departamento. En el Instituto de Medicina Legal de Murcia, ciudad situada a 50 kilómetros de Moratalla, los cuerpos pasaron por una autopsia detallada. La identificación fue confirmada mediante huellas dactilares y registros dentales. Ricardo Neumático Gómez, 37 años, presidente del motoclub Halcones del Asfalto, propietario de un taller mecánico en Moratalla. Antonio Coyote Silva, 42 años, vicepresidente del mismo club, dueño de un bar frecuentado por motociclistas a la entrada del pueblo. Miguel Trueno Pérez, 34 años, miembro del motoclub Demonios de la Carretera, profesor de educación física en el instituto local. Los 3 estaban desaparecidos desde el viernes por la noche, cuando fueron vistos por última vez saliendo de una reunión en el bar de Antonio. Según testigos, los 3 planeaban un gran encuentro de motociclistas que se celebraría el mes siguiente, un evento que reuniría a diversos clubes de la región para recaudar alimentos para instituciones benéficas. El resultado detallado de las autopsias confirmó las observaciones iniciales del forense. Los 3 habían sido brutalmente torturados antes de ser ejecutados con disparos en la nuca. Vestigios encontrados bajo las uñas de 2 de las víctimas indicaban que lucharon contra sus agresores. El examen toxicológico señaló presencia de alcohol en niveles bajos y ninguna otra sustancia. El nivel de organización del crimen indica premeditación e implicación de múltiples perpetradores, explicó el doctor Torres al inspector Moreno mientras finalizaba los informes. Las ataduras, el uso de bloques de hormigón, la elección del lugar de difícil acceso, esto no fue un crimen pasional ni una acción impulsiva. Fue una ejecución planificada, posiblemente con motivación de intimidación o demostración de poder.
Mientras tanto, en el cuartel de la Guardia Civil de Moratalla, familiares de las víctimas empezaban a llegar para el reconocimiento y prestación de declaraciones. El clima era de desesperación e indignación. Carmen Gómez, esposa de Ricardo, temblaba incontrolablemente mientras sujetaba una foto de su marido con su hija de 5 años. Él recibió amenazas, inspector. 3 veces vinimos aquí. 3 veces. ¿Quiere ver los justificantes de denuncia? Revolvió en su bolso y sacó unos papeles arrugados. 15 de enero, 27 de enero y 3 de febrero. Ustedes dijeron que iban a comprobarlo, que no parecía grave, que eran cosas de motoclubs. El inspector Moreno examinó los justificantes con un nudo en la garganta. Eran atenciones realizadas por el teniente de guardia, Rafael Gutiérrez, conocido entre los compañeros como Archivo Muerto, por su tendencia a minimizar denuncias para reducir la carga de trabajo. La gestión de Moreno en el puesto era reciente, apenas 6 meses, y aún encontraba resistencias internas para implementar cambios. Según las declaraciones de los familiares, las amenazas comenzaron después de que los motoclubes se negaran a permitir que sus sedes y eventos fueran utilizados para blanqueo de dinero y distribución de drogas por una organización criminal que intentaba establecerse en la región. La banda, una escisión de un grupo mayor con origen en la capital, buscaba expandir sus negocios hacia el interior, aprovechando rutas de distribución próximas a las carreteras que atravesaban la comarca. Querían usar nuestras reuniones como tapadera, explicó Carlos Navarro, secretario de los Halcones del Asfalto, en su declaración. Primero ofrecieron dinero, después empezaron con amenazas. Ricardo y Antonio eran inflexibles, no aceptaron ni hablar. Miguel, de los Demonios, también tenía la misma postura. Por eso estaban organizando un evento conjunto, para mostrar unión y fuerza de los clubes limpios. Al final del primer día de investigación, el inspector Moreno convocó una reunión con su equipo. Estaban presentes el sargento jefe Diego Fernández, la secretaria Sofía Álvarez y 2 agentes asignados al caso. Sobre la mesa, fotos de las víctimas, informes preliminares y un mapa de la región. «Tenemos un problema grave aquí», comenzó Moreno sin rodeos. 3 líderes comunitarios asesinados tras denunciar amenazas que fueron ignoradas por nuestro cuartel. La prensa ya está encima, y si estos justificantes de denuncia se filtran, tendremos no solo un caso de homicidio, sino una crisis institucional. Sin mencionar que hay gente nuestra implicada, comentó Fernández, un investigador veterano con 25 años de servicio. Estas bandas no operan sin apoyo interno, inspector. Usted es nuevo en el pueblo, pero todo el mundo sabe que hay guardias que hacen la vista gorda a muchas cosas por aquí. El comentario provocó un silencio tenso en la sala. Corrupción policial era un tema siempre delicado, especialmente en pueblos pequeños, donde las relaciones personales frecuentemente se sobreponían a las profesionales. «Entonces, vamos a hacerlo diferente esta vez», respondió Moreno, determinado. «A partir de ahora, toda información queda restringida a este grupo. Nada de filtraciones, nada de comentarios en los bares. Si existe implicación de guardias civiles, vamos a descubrirlo, y responderán por ello». La reunión continuó hasta tarde en la noche, con el mapeo de las primeras líneas de investigación y la división de tareas. Fernández quedaría responsable de investigar el historial de la banda criminal en la región. Sofía coordinaría la recogida y análisis de las declaraciones de miembros de los motoclubes. Los 2 agentes harían el seguimiento de cámaras de seguridad y registros telefónicos. Mientras el equipo se retiraba, el móvil del inspector sonó de nuevo. Era un número desconocido. Al contestar, una voz modificada electrónicamente sonó al otro lado. «Inspector Moreno, no pierda su tiempo. Esos 3 se merecieron lo que tuvieron. Si es listo, archivará este caso como su colega hizo con las denuncias. Moratalla no es lugar para héroes.
Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Moreno inmediatamente solicitó rastreo, pero sabía que probablemente sería un teléfono desechable o número clonado. A la mañana siguiente, mientras la noticia se extendía por la región, un movimiento inusual empezó a tomar Moratalla. Motociclistas de varios pueblos vecinos llegaban en grupos, aparcando sus motos en la plaza central, frente al cuartel. A las 10 de la mañana, más de 300 motocicletas ya ocupaban las calles del entorno. No eran solo miembros de los clubes de las víctimas, sino representantes de prácticamente todos los motoclubes de la región murciana. Vestidos con sus chalecos característicos, en un silencio ensordecedor, roto únicamente por el rugido ocasional de los motores, formaban un círculo de protesta pacífica, pero contundente. Una pancarta extendida entre dos árboles de la plaza resumía el sentimiento. Justicia para nuestros hermanos. Basta de silencio policial. El pequeño pueblo del interior murciano, normalmente tranquilo, ahora estaba en el centro de una tormenta que combinaba crimen organizado, posible corrupción policial, ejecuciones brutales y una comunidad decidida a no permitir que la justicia fuera una vez más ahogada en las aguas turbias de la impunidad. El rugido sincronizado de cientos de motores retumbó por las calles estrechas de Moratalla como un rugido de protesta. A las 10:30 de la mañana, el número de motocicletas ya superaba las 300, con más llegando cada minuto. La manifestación, inicialmente organizada por los motoclubes Halcones del Asfalto y Demonios de la Carretera, cobró proporciones inesperadas con la adhesión espontánea de grupos de toda la comunidad autónoma. Desde la ventana del cuartel, el inspector Javier Moreno observaba a la multitud con una mezcla de preocupación y esperanza. Por un lado, temía que la situación pudiera escalar a enfrentamientos, especialmente considerando el estado emocional de los manifestantes. Por otro, veía allí una demostración clara de que la comunidad no aceptaría más el silencio o la negligencia de las autoridades. «Necesitamos dialogar con ellos», le dijo al capitán Alejandro Ruiz, de la Guardia Civil, que había sido llamado para gestionar la seguridad. «Si intentamos dispersarlos a la fuerza, esto se convertirá en un polvorín». «Estoy de acuerdo, inspector», respondió el capitán. «Pero necesitamos un perímetro de seguridad. Ya tenemos información de que la banda podría intentar infiltrar provocadores para generar confusión». En la plaza, Laura Silva, hermana de Antonio Coyote, emergía como portavoz informal de los manifestantes. Usando el chaleco de su hermano sobre su propia chaqueta, subió a un escenario improvisado, la caja de una pick-up estacionada en el centro de la plaza. «No estamos aquí para causar problemas». Su voz resonó a través de un megáfono. «Estamos aquí porque 3 hombres honestos fueron brutalmente asesinados después de que las autoridades ignoraran sus peticiones de ayuda. Estamos aquí porque queremos justicia, no venganza. Queremos que los responsables sean detenidos y juzgados. Y queremos que la Guardia Civil haga su trabajo sin miedo ni favor a quien quiera que sea». Aplausos y bocinas de motos respondieron a sus palabras. Entre la multitud, periodistas de diversos medios registraban todo. Lo que comenzó como un crimen local rápidamente ganaba proporciones de escándalo autonómico. El inspector Moreno decidió enfrentar la situación directamente. Bajó las escaleras del cuartel y, escoltado por 2 guardias, caminó hasta el borde de la plaza. Hizo un gesto pidiendo hablar y fue conducido hasta el centro de la manifestación, donde Laura lo recibió con una mirada firme. «Señora Silva, entiendo el dolor y la indignación de ustedes», comenzó, rechazando el megáfono ofrecido, prefiriendo hablar directamente al círculo de líderes que se formó a su alrededor. «Quiero que sepan que estoy personalmente comprometido con la resolución de este caso, no importa a dónde nos lleve la investigación». «Bonitas palabras, inspector», respondió Laura sin hostilidad, pero con escepticismo evidente.
Pero mi hermano y los demás oyeron palabras parecidas cuando vinieron aquí a denunciar las amenazas, y mira lo que pasó. Murmullos de concordancia recorrieron el grupo. Moreno sabía que necesitaba más que promesas. Entiendo su desconfianza. Por eso vengo a proponer lo siguiente. Vamos a formar una comisión con representantes de los motoclubes para seguir la investigación. Ustedes tendrán acceso regular a los avances del caso, dentro de los límites legales, por supuesto. A cambio, pido que mantengan las protestas pacíficas y organizadas. La propuesta generó discusión intensa entre los líderes. Finalmente, Laura se pronunció de nuevo. Aceptamos, con una condición. Queremos que la Fiscalía y Asuntos Internos de la Guardia Civil también estén involucrados desde el principio. Queremos garantías de que no habrá encubrimientos. Moreno dudó momentáneamente. La solicitud era un claro indicativo de la desconfianza hacia la institución policial, pero accedió. En el fondo, sabía que necesitaría apoyo externo si la investigación efectivamente implicaba a guardias corruptos. Mientras el acuerdo se sellaba, en la sede regional de la organización criminal que se expandía por el interior murciano, en una finca aislada en las afueras de Cieza, tenía lugar una reunión tensa. Francisco Profesor Martínez, 39 años, exprofesor universitario, convertido en uno de los principales articuladores del grupo criminal, enfrentaba a Raúl Cirujano Ortega, 34 años, responsable de las operaciones en la región. ¿Entiendes lo que has hecho?, cuestionó Francisco, sosteniendo una tablet que mostraba noticias sobre la manifestación de los motociclistas. La orden era presionar a los motoclubes, no convertirlos en mártires. Ahora tenemos a los medios nacionales, al gobierno autonómico y toda la fuerza policial con los ojos puestos en una región que debería ser discreta. Raúl, un hombre corpulento con cicatrices visibles en el rostro, marcas de la época en que trabajaba como seguridad en discotecas, no retrocedió. Necesitábamos dar un ejemplo. Esos tres estaban articulando una resistencia, hablando con otros clubes, planeando exponernos. Y fue contención de daños. ¿Contención de daños? Francisco rió amargamente. ¿Llamas a esto contención? La organización lleva años construyendo influencia en ayuntamientos, cuarteles, estableciendo rutas, y tú decides llamar la atención ejecutando a tres tipos que tenían apoyo de la comunidad. Y encima usaste guardias civiles de nuestra nómina en la operación. La mención a los guardias implicados generó un silencio tenso en la sala. Además de Raúl y Francisco, estaban presentes otros tres hombres, todos miembros del alto escalafón del grupo criminal. Uno de ellos, Alberto, contable, Ferrer, 51 años, responsable de las finanzas de la organización, finalmente interrumpió. Lo hecho, hecho está. Ahora necesitamos gestionar las consecuencias. Tenemos 4 guardias civiles involucrados directamente. El teniente de guardia que archivó las denuncias, 2 agentes que proporcionaron escolta en el transporte de los cuerpos y un funcionario de prisiones que facilitó contactos dentro del sistema penitenciario. Todos están vulnerables y pueden hablar si son presionados. Francisco se frotó la cara, visiblemente estresado. El inspector nuevo, ese tal Moreno, tiene reputación de incorruptible. Fue trasladado de Madrid tras desmantelar una red de corrupción en la zona este que derribó a 3 comandantes. Si empieza a tirar del hilo, quizás sea hora de retirarse tácticamente, sugirió otro miembro del grupo, conocido simplemente como Ministro, un hombre delgado de 50 años, exfuncionario del sistema judicial. Sacrificar algunas piezas, preservar la estructura principal. Los 4 guardias son sustituibles. Raúl reaccionó con irritación. ¿Entonces vamos simplemente a entregar a nuestra gente? ¿Así mantenemos la lealtad? No, respondió Francisco, tras algunos momentos de reflexión. Vamos a trasladarlos. El teniente puede ser removido a la costa. Tenemos contactos allí.
Los agentes pueden ser reubicados en la capital con promociones. El funcionario de prisiones ya estaba para jubilarse. Podemos acelerar eso. Mientras tanto, cortamos temporalmente las operaciones en Moratalla y redireccionamos hacia los otros pueblos. La reunión continuó por algunas horas más, con el grupo trazando estrategias para minimizar daños y reorganizar sus operaciones. El incidente de los motociclistas asesinados, que debería haber sido una simple demostración de fuerza, ahora amenazaba toda la estructura construida meticulosamente a lo largo de años. De vuelta en Moratalla, la investigación avanzaba a ritmo acelerado. Cumpliendo el acuerdo hecho con los manifestantes, el inspector Moreno solicitó formalmente la participación de la Fiscalía y Asuntos Internos. La fiscal Elena Vega, 47 años, conocida por su actuación firme contra el crimen organizado, fue designada para seguir el caso. De Asuntos Internos llegó el experimentado comandante Luis Mendoza, 55 años, que ya había conducido diversas investigaciones de corrupción policial. En la sala de reuniones improvisada del cuartel, los tres coordinaban los esfuerzos investigativos, junto con un equipo ampliado que ahora incluía a agentes de la Policía Nacional, especialistas en crimen organizado. «Tenemos una línea cronológica establecida», explicó el inspector Moreno, señalando un gran tablero en la pared donde fotos, documentos y líneas conectaban eventos y personas. Las víctimas fueron vistas por última vez el viernes, alrededor de las 22 horas, saliendo del bar de Antonio. Según testigos, iban hacia la sede de los Halcones del Asfalto para finalizar los detalles del evento benéfico. Nunca llegaron allí, complementó el sargento Fernández. Encontramos el coche de Ricardo abandonado en un camino rural a 5 kilómetros del pueblo, con marcas de sangre y signos de lucha. Las motocicletas de los otros dos no han sido localizadas aún. ¿Qué sabemos sobre los guardias posiblemente implicados?, cuestionó la fiscal Elena mientras analizaba los informes preliminares. Moreno dudó brevemente, siempre incómodo al discutir corrupción entre compañeros, pero prosiguió. El teniente de guardia, Rafael Gutiérrez, se dio de baja por enfermedad ayer, coincidentemente. Intentamos contactar, pero no responde a las llamadas. En cuanto a los posibles agentes implicados, aún estamos investigando. El comandante Mendoza, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente se pronunció. Acabo de recibir una información preocupante. Rafael Gutiérrez solicitó traslado a Almería hace 3 días, antes incluso del descubrimiento de los cuerpos. La solicitud fue aprobada con inusual rapidez por alguien en la delegación del gobierno. La información generó un momento de silencio tenso en la sala. Era un indicio claro de que había no solo conocimiento previo del crimen, sino también articulaciones para proteger a los implicados. Necesitamos una orden judicial para rastrear las comunicaciones y movimientos financieros de Gutiérrez, dijo la fiscal, ya redactando la solicitud, y autorización para acceder a los turnos de servicio de la Guardia Civil en los días anteriores y posteriores a los asesinatos. Mientras las autoridades avanzaban en la investigación, la comisión formada por los representantes de los motoclubes también trabajaba activamente. En una sala cedida por el ayuntamiento, Laura Silva y otros 4 líderes de motoclubes regionales coordinaban un esfuerzo paralelo de recopilación de información. Tenemos más de 50 testimonios de miembros que fueron abordados por personas vinculadas a la banda en los últimos 6 meses, explicó Laura al periodista Pablo Bueno de Noticias Murcia, principal diario regional. En todos los casos, el modus operandi era el mismo. Primero una aproximación amistosa, ofreciendo patrocinio para eventos o colaboración en negocios. Después, cuando rechazaban, venían las amenazas veladas, la intimidación. ¿Y por qué los clubes no denunciaban?, cuestionó el periodista. Algunos denunciaron,
como mi hermano y los demás, pero muchos no confiaban en la Guardia Civil. Hace años sabemos que hay autoridades involucradas con el narcotráfico en la región. Cuando no sabes quién es limpio y quién es sucio, acabas intentando resolver los problemas internamente. La entrevista fue publicada en la edición online del periódico y rápidamente replicada por medios de comunicación mayores. El silencio que durante años había encubierto las operaciones criminales en el interior murciano empezaba a romperse. Un resultado no intencionado del brutal asesinato de los 3 motociclistas. En la tarde del cuarto día de investigación, un avance significativo. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en la carretera que une Moratalla con Cieza registraron, la noche del crimen, una furgoneta y 2 motocicletas escoltadas por un vehículo camuflado de la Guardia Civil. Las imágenes, aunque con baja calidad, permitían identificar parcialmente la matrícula de la furgoneta, que estaba a nombre de un testaferro, pero fue rastreada hasta una empresa fantasma vinculada a la banda. ¿Y ese vehículo?, preguntó el comandante de Asuntos Internos, analizando las imágenes ampliadas. ¿Pueden identificarlo? Es un Toyota Hilux adaptado para patrulla rural, respondió el sargento Fernández. Por la numeración parcial visible en el lateral, pertenece al Quincres Puesto, responsable de la comarca. Estamos verificando quién lo tenía esa noche. La fiscal Elena, que seguía el análisis, recibió un mensaje en su móvil y su semblante cambió visiblemente. Acabo de recibir confirmación. El cuadrante fue alterado retroactivamente. Los nombres de los guardias que estarían de servicio con ese vehículo el viernes fueron modificados en el sistema el domingo por la mañana, horas después del hallazgo de los cuerpos. El inspector Moreno sacudió la cabeza, una mezcla de decepción y determinación en su rostro. Esto confirma implicación institucional en el intento de encubrimiento. Necesitamos órdenes de registro para las residencias de los guardias que estaban originalmente en el cuadrante y también para la sede de la empresa fantasma. Ya lo estoy tramitando, respondió la fiscal, tecleando rápidamente en su portátil. Pero necesitamos actuar rápido. Si la organización ya está moviendo sus piezas, pueden estar destruyendo pruebas en este preciso momento. Mientras tanto, en las redes sociales, la movilización crecía exponencialmente. El hashtag Justicia para los Moteros se convirtió en uno de los temas más comentados en España, con celebridades e influencers compartiendo la historia. Vídeos de la manifestación en Moratalla, con las 300 motos ocupando las calles en protesta silenciosa, se viralizaron, atrayendo atención nacional al caso. En respuesta a la creciente presión mediática, el delegado del gobierno en Murcia convocó una rueda de prensa en la capital regional. Con expresión grave y rodeado por representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Científica, hizo un pronunciamiento enfático. El gobierno no tolerará la implicación de agentes públicos con organizaciones criminales. La investigación de las muertes ocurridas en Moratalla está siendo conducida con máximo rigor y ya puedo anunciar que, en caso de confirmarse las sospechas de participación de guardias civiles en los crímenes, serán ejemplarmente castigados sin ningún corporativismo ni protección institucional. La declaración, aunque contundente, fue recibida con escepticismo por parte de la población y especialmente por los motociclistas que continuaban movilizados. La manifestación en Moratalla, inicialmente prevista para durar solo un día, se transformó en un campamento permanente en la plaza central, con tiendas, cocina comunitaria y sistema de turnos para mantener siempre al menos 100 motocicletas estacionadas en protesta. A la mañana siguiente, la operación planeada por el equipo de investigación fue lanzada simultáneamente en 4 localidades de la región murciana. Decenas de guardias civiles, agentes de asuntos internos y representantes de la Fiscalía
Cumplieron 12 órdenes de registro y 8 órdenes de detención preventiva. Entre los objetivos estaban el teniente Rafael Gutiérrez, encontrado en un hotel en Almería, 2 guardias civiles, identificados como los que iban en el vehículo la noche del crimen, un funcionario de prisiones señalado como intermediario de la banda y 4 miembros de la organización criminal, incluyendo a Raúl Cirujano Ortega, que dirigía las operaciones en la región. Los registros resultaron en la incautación de armas, documentos, ordenadores y, más importante, un teléfono móvil con mensajes intercambiados entre los sospechosos que detallaban la planificación y ejecución de los asesinatos. En uno de los mensajes, el teniente Gutiérrez aconsejaba sobre cómo descartar los cuerpos de forma que tardaran en ser encontrados. Un plan que falló debido a la subida inesperada del nivel del embalse tras lluvias intensas. El caso, que comenzó con 3 cuerpos en el embalse y una protesta de 300 motocicletas, ahora se desplegaba en una operación mucho mayor que amenazaba con exponer toda la estructura de corrupción y crimen organizado infiltrada en el poder público de la región. Para el inspector Moreno y su equipo era solo el comienzo de una investigación que prometía revelaciones aún más impactantes. En el campamento de los motociclistas, la noticia de las detenciones fue recibida con aplausos contenidos y un sentimiento de que, finalmente, el silencio estaba siendo roto. «Es solo el principio», declaró Laura Silva a los compañeros reunidos. «No vamos a parar hasta que todos los responsables, desde el más bajo al más alto cargo, respondan por sus crímenes». Y mientras el sol se ponía sobre Moratalla en aquel 5.º día de crisis, el interior murciano empezaba a comprender que nada sería como antes. Los cuerpos en el embalse, que deberían haber permanecido en silencio, acabaron generando un rugido de justicia que resonaba por toda la región. La mañana del 25 de marzo de 2023 amaneció con una noticia que dejó a Moratalla en estado de alerta. Durante la madrugada, Raúl Cirujano Ortega, uno de los principales sospechosos en el caso del asesinato de los motociclistas, fue encontrado muerto en su celda en el centro penitenciario de Murcia. Según el informe preliminar, habría sido apuñalado durante un enfrentamiento entre reclusos, versión que inmediatamente levantó sospechas de eliminación de testigos. «Esto no fue coincidencia», declaró el inspector Javier Moreno en reunión de emergencia con la fiscal Elena Vega y el comandante Luis Mendoza. «Raúl era nuestra principal conexión con el alto mando de la banda. Su muerte, justo ahora, no es accidental». «Estoy de acuerdo», respondió la fiscal visiblemente preocupada. «Y el timing es significativo. Iba a ser interrogado formalmente hoy con la presencia de la Policía Nacional. Alguien no quería que ese interrogatorio ocurriera. El comandante Mendoza, que mantenía contactos en la administración penitenciaria, ya había recibido informaciones extraoficiales sobre el incidente. Según mi fuente, hubo un fallo en el sistema de monitorización de las cámaras exactamente durante los 18 minutos en que ocurrió el ataque, y los 2 funcionarios responsables del módulo fueron llamados para resolver un problema en otra zona en el mismo período. La noticia de la muerte de Raúl generó ondas de impacto tanto en la investigación como en el campamento de los motociclistas, que ahora entraba en su 10º día de ocupación en la plaza central de Moratalla. La desconfianza en el sistema judicial y penitenciario aumentó, y rumores de que otros sospechosos también serían silenciados empezaron a circular. En la sede temporal del grupo de trabajo montado para el caso, el inspector Moreno reorientó los esfuerzos. «Necesitamos garantizar la seguridad de los otros detenidos, especialmente del teniente Gutiérrez. Si él también es eliminado, perderemos una pieza clave para identificar quién está en la cúpula de la organización».
La protección fue reforzada y Gutiérrez fue trasladado a una prisión federal, donde quedaría aislado y bajo vigilancia constante. La medida vino acompañada de una propuesta de colaboración con la justicia ofrecida por la Fiscalía. A cambio de información detallada sobre la estructura criminal y sus integrantes, Gutiérrez podría recibir beneficios legales. Inicialmente reticente, el exteniente cambió de postura tras saber de la muerte de Raúl. El miedo a correr la misma suerte le hizo aceptar la propuesta y empezar a colaborar. En una declaración que duró más de 8 horas, detalló cómo la organización criminal se infiltró en los poderes públicos de la región a lo largo de los últimos 5 años. Empezó a pequeña escala, explicó Gutiérrez, evitando mirar directamente a los investigadores. Identificaban a guardias civiles con problemas financieros o vulnerabilidades. Ofrecían dinero para hacer la vista gorda con pequeños cargamentos de drogas. Después, solo tenían que aumentar gradualmente la implicación. Cuando nos dábamos cuenta, ya estábamos demasiado comprometidos para echarnos atrás. Según la declaración, la organización era dirigida por Francisco Profesor Martínez, exacadémico que utilizaba sus conocimientos de administración y sociología para estructurar el grupo de forma empresarial. Bajo su liderazgo, la banda había diversificado sus actividades más allá del narcotráfico, incluyendo blanqueo de dinero a través de empresas legítimas, usura e incluso manipulación de licitaciones públicas en pequeños municipios. Los motoclubes representaban un problema para ellos porque eran comunidades organizadas, con fuerte presencia social y que se negaban a colaborar, continuó Gutiérrez. Cuando Ricardo, Antonio y Miguel comenzaron a articular un evento unificado entre los clubes, la banda lo vio como una amenaza directa a su expansión en la región. La declaración también reveló la implicación de figuras públicas sorprendentes. 2 concejales de pueblos vecinos, un juez jubilado que servía como consultor jurídico informal de la organización e incluso el director regional de una importante constructora que utilizaba contratos públicos para blanquear dinero del narcotráfico. ¿Y respecto al asesinato específico de los motociclistas?, cuestionó la fiscal Elena. ¿Quién dio la orden? Gutiérrez dudó visiblemente antes de responder. La orden vino directamente de Francisco, tras consulta al consejo, pero fue Raúl quien planificó y ejecutó con autonomía. No esperaban la repercusión que el caso tuvo. De hecho, el plan era que los cuerpos nunca fueran encontrados o que fueran descubiertos mucho tiempo después, cuando ya no pudieran ser identificados. El consejo mencionado por Gutiérrez era un grupo de 5 personas que tomaban las decisiones estratégicas de la organización. Además de Francisco, incluía al misterioso ministro Alberto Contable Ferrer y otras 2 figuras aún no identificadas, referidas solo por los alias diplomático y ejecutor. Con base en la información proporcionada por Gutiérrez, una nueva fase de la operación fue planeada. Esta vez, el objetivo sería la estructura superior de la organización. Órdenes de registro, incautación y detención fueron expedidas para 27 direcciones en 6 localidades diferentes. La operación, bautizada como Asfalto Limpio, en referencia a los motoclubes que desencadenaron la investigación, fue lanzada en la madrugada del 30 de marzo. Más de 200 guardias civiles, policías nacionales y judiciales, todos cuidadosamente seleccionados para evitar filtraciones, participaron en la acción coordinada. En una finca de lujo en Caravaca de la Cruz, Francisco Profesor Martínez fue detenido mientras intentaba huir por un pasaje secreto que conducía a un helipuerto en la parte trasera de la propiedad. Con él fueron incautados ordenadores, documentos y más de 2 millones de euros en efectivo, además de joyas y obras de arte de procedencia dudosa. Alberto Contable Ferrer fue localizado en un resort en Marbella,
donde pasaba vacaciones con la familia. En su suite, los investigadores encontraron un portátil con hojas de cálculo detalladas de la contabilidad paralela de la organización, incluyendo pagos a autoridades y blanqueo de dinero a través de empresas pantalla. El misterioso ministro fue identificado como Carlos Eduardo Alonso, ex asesor jurídico del Ministerio del Interior, jubilado hace 5 años. Su detención, realizada en una urbanización de alto standing en Madrid, fue considerada una de las más significativas, pues él sería el principal enlace entre la organización criminal y figuras del alto escalafón político y judicial. Los otros 2 miembros del Consejo no fueron localizados. Diplomático, posteriormente identificado como Ernesto Montenegro, ex diplomático expulsado del servicio exterior por denuncias de corrupción, había dejado el país 2 días antes con destino a Andorra. Ejecutor, que aún permanecía sin identificación confirmada, tampoco fue encontrado en ninguna de las direcciones conocidas. La operación fue considerada un éxito, con 21 detenciones efectuadas y una cantidad significativa de pruebas materiales incautadas. La cobertura mediática fue intensa, con transmisiones en directo de las detenciones y entrevistas con los responsables de la investigación. El inspector Moreno, la fiscal Elena y el comandante Mendoza se convirtieron de la noche a la mañana en símbolos de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el interior murciano. En el campamento de los motociclistas en Moratalla, la noticia de las detenciones fue recibida con una mezcla de satisfacción y cautela. Tras casi 3 semanas de ocupación, muchos ya habían regresado a sus pueblos y trabajos, pero mantenían un sistema de turnos para garantizar la presencia constante en el lugar. El número de motos variaba entre 50 y 100, dependiendo del día de la semana. «No podemos bajar la guardia aún», advirtió Laura Silva, que continuaba liderando el movimiento. «Sabemos que personas poderosas siguen sueltas y que el sistema muchas veces protege a quienes están en la cima». Su preocupación no era infundada. A la mañana siguiente de las detenciones, el periódico Noticias Murcia recibió un sobre anónimo conteniendo documentos que implicaban a un magistrado de la Audiencia Provincial y al jefe regional de la Policía Nacional en operaciones de obstrucción de investigaciones anteriores relacionadas con la misma organización criminal. Los documentos, que incluían transcripciones de conversaciones, extractos bancarios y fotos comprometedoras, fueron remitidos inmediatamente a las autoridades competentes. La posibilidad de implicación de autoridades de tan alto nivel amenazaba con transformar el caso en una crisis institucional aún mayor. El Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, y la Dirección General de la Policía anunciaron investigaciones internas mientras el presidente autonómico convocaba una reunión de emergencia con consejeros y mandos de las fuerzas de seguridad. En medio de la turbulencia política e institucional, los funerales de Ricardo, Antonio y Miguel finalmente tuvieron lugar, casi un mes después de los asesinatos. El Ayuntamiento de Moratalla decretó luto oficial de 3 días, y una procesión de más de 500 motocicletas acompañó los cortejos, en una demostración impresionante de solidaridad y respeto. En el cementerio municipal, abarrotado de amigos, familiares y simpatizantes, el inspector Moreno compareció discretamente, manteniéndose alejado de las atenciones. Fue abordado por Laura Silva, que lo reconoció entre la multitud. «Gracias por no desistir», dijo ella, extendiendo la mano. «Sé que muchos intentaron presionarle para archivar el caso, como hicieron con las denuncias de mi hermano. Solo hice mi trabajo», respondió Moreno, incómodo con el agradecimiento. «Y aún hay mucho por hacer. Hay personas poderosas implicadas. La lucha será larga». «Lo sabemos, y estaremos vigilantes», aseguró Laura.
El silencio terminó, inspector, no solo para nosotros, sino para todas las comunidades que fueron sofocadas por el miedo durante tanto tiempo. Las semanas siguientes trajeron desarrollos significativos. El magistrado, citado en los documentos filtrados, solicitó excedencia temporal del cargo para colaborar con las investigaciones. El jefe regional de la Policía Nacional fue trasladado a Madrid y colocado en funciones administrativas mientras Asuntos Internos investigaba las acusaciones. Y el primer lote de denuncias formales contra los implicados fue presentado por la Fiscalía, iniciando lo que sería un largo proceso judicial. En Moratalla, el impacto del caso provocó cambios perceptibles. El bar de Antonio, que estaba cerrado desde su muerte, fue reabierto por su hermana Laura y transformado en un punto de encuentro no solo para motociclistas, sino para toda la comunidad. El taller mecánico de Ricardo fue asumido por sus empleados, que crearon una cooperativa para mantenerlo funcionando, con parte de los beneficios siendo destinados a proyectos sociales locales. Y en el instituto donde Miguel enseñaba, un pabellón deportivo fue renombrado en su homenaje, con una placa recordando su trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad. El campamento en la Plaza Central fue oficialmente clausurado tras 30 días, en una ceremonia simbólica que contó con la presencia de motociclistas de toda la región. En el lugar fue inaugurado un memorial, 3 motocicletas estilizadas en metal, representando a los 3 amigos asesinados, y una placa con las palabras: «Aquí el silencio fue roto. Que la justicia nunca más se ahogue en las aguas de la impunidad». 6 meses después del inicio del caso, un nuevo reportaje de Noticias Murcia, firmado por el periodista Pablo Bueno, revelaba el impacto más amplio de la investigación. Más de 50 personas habían sido imputadas, entre guardias civiles, funcionarios públicos, empresarios y miembros del Poder Judicial. El patrimonio incautado de la organización criminal superaba los 200 millones de euros, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo, empresas y cuentas bancarias en el extranjero. La operación, que comenzó con 3 cuerpos en el embalse del Senajo, se había transformado en la mayor acción contra el crimen organizado y la corrupción jamás realizada en el interior murciano. Para el inspector Javier Moreno, sin embargo, persistía la sensación de trabajo inacabado. Ejecutor y diplomático, 2 de los 5 miembros del alto mando de la organización permanecían fugados. Y aunque muchas autoridades corruptas habían sido identificadas y apartadas, sabía que otras permanecían en sus puestos, protegidas por conexiones políticas y limitaciones de la investigación. En una tarde de septiembre, mientras revisaba informes en su despacho del cuartel, Moreno recibió una visita inesperada. El periodista Pablo Bueno, que había seguido el caso desde el principio. «Recibí algo que creí que debería ver antes de que lo publique», explicó Pablo, entregando un pendrive al inspector. «Son documentos que recibí de una fuente anónima. Muestran conexiones entre personas que ya hemos imputado y figuras del gobierno autonómico y nacional. Es mucho más grande de lo que pensábamos, inspector». Moreno conectó el dispositivo al ordenador y durante los minutos siguientes examinó los archivos con creciente preocupación. Eran correos electrónicos, informes internos, registros de reuniones, todos indicando que la operación de la banda en el interior murciano era solo una ramificación de una estructura mucho más compleja y extensa. «Esto lo cambia todo», murmuró el inspector pasando la mano por su cabello canoso. «Y también nos pone en riesgo. Se da cuenta de eso, ¿verdad?». Pablo asintió serio. «Por eso vine directamente a usted. No confío en nadie más con esto. El reportaje está programado para salir en 2 semanas, en formato de especial. Ya he tomado precauciones respecto a mi seguridad y la de mi familia». «2 semanas», repitió Moreno pensativo. «Tiempo suficiente para montar una estrategia».
Voy a necesitar involucrar a personas de absoluta confianza, la fiscal Elena, el personal de la Policía Nacional, que sabemos que es limpio. Esto va a sacudir estructuras poderosas. Tras la salida del periodista, el inspector permaneció durante horas en su despacho, analizando los documentos y ponderando los próximos pasos. El caso, que comenzó con 3 cuerpos en el embalse y una protesta de 300 motocicletas, se había transformado en algo mucho mayor, una oportunidad de exponer y desmantelar un sistema de corrupción y crimen que durante años había sofocado el interior murciano. Y mientras la noche caía sobre Moratalla, Javier Moreno hizo una promesa silenciosa a los 3 hombres cuyas muertes habían iniciado todo. La lucha por la justicia continuaría, no importa cuán poderosos fueran los adversarios o cuán profundas fueran las raíces de la corrupción. El silencio había sido roto y nada podría restaurarlo. Un año después, en la plaza central de Moratalla, cientos de motociclistas se reunieron para el evento que se había convertido en tradición anual, el Encuentro por la Memoria y la Justicia, organizado por los motoclubes de la región. El memorial de las 3 motocicletas estilizadas ahora era punto turístico del pueblo, y la historia de los mártires del Cenajo, como se conoció a Ricardo, Antonio y Miguel, era enseñada en las escuelas como ejemplo de resistencia ciudadana. En la primera fila del evento, junto a familiares de las víctimas, estaba el ahora exinspector Javier Moreno. Tras la publicación del reportaje de Pablo Bueno, que efectivamente expuso conexiones criminales en las altas esferas del poder, Moreno enfrentó presiones políticas intensas y acabó solicitando jubilación anticipada. Actualmente trabajaba como consultor de seguridad y conferenciante, utilizando su experiencia para ayudar a comunidades a organizarse contra el crimen organizado. A su lado, Laura Silva, que se había convertido en una líder comunitaria respetada, se preparaba para hablar. El bar de Antonio, ahora administrado por ella, se había transformado en un centro cultural que ofrecía actividades gratuitas para jóvenes de barrios desfavorecidos, con foco en prevención de la violencia y educación ciudadana. Hace un año, perdimos a 3 hombres valiosos por la violencia de un sistema corrupto, comenzó Laura, su voz amplificada por los altavoces. Pero lo que nuestros enemigos no entendieron es que algunas muertes no silencian, gritan, y el grito de nuestros hermanos resonó por toda la región, despertando a una comunidad que estaba adormecida por el miedo. El público aplaudió. Los motores rugieron en aprobación. Hoy muchos de los responsables están en prisión. Otros aún responden ante la justicia. Algunos, desafortunadamente, permanecen fugados o protegidos por su poder. Nuestra lucha continúa, porque sabemos que la justicia es un trabajo constante, no un destino final. Mientras el evento proseguía, con presentaciones musicales, homenajes y el ruido característico de los motores, Moreno reflexionaba sobre el camino recorrido el último año. La operación Asfalto Limpio había resultado en 78 condenas hasta el momento, incluyendo a Francisco Profesor Martínez, condenado a 32 años de prisión, y el exteniente Rafael Gutiérrez, que recibió 18 años tras haber sido parcialmente anulada su colaboración con la justicia. Ejecutor permanecía sin identificación confirmada, aunque rumores indicaban que podría ser un ex militar de alto rango que ahora vivía en el extranjero. Diplomático, tras meses fugado, fue encontrado muerto en una finca en Andorra, víctima de un aparente ajuste de cuentas dentro de la propia organización. Las revelaciones que siguieron al reportaje de Pablo Bueno, que ganó el Premio Ortega y Gacet de Periodismo por su trabajo, desencadenaron investigaciones en 6 comunidades autónomas diferentes, exponiendo una red de corrupción que conectaba narcotráfico, blanqueo de dinero y fraudes en licitaciones públicas. El impacto político fue significativo, con la dimisión de un consejero autonómico y la imputación de 3 diputados.
Pero para la comunidad de Moratalla, el legado más importante no estaba en los titulares nacionales o en las condenas de alto perfil. Estaba en la transformación local, en la reducción del 40% de los índices de criminalidad tras el desmantelamiento de la banda, en la mayor transparencia de las instituciones públicas y principalmente en el fin del silencio que durante tanto tiempo había permitido que el crimen prosperara. Y para finalizar, concluía Laura en su discurso, quiero decir a quienes pensaron que podrían callarnos, nunca entendisteis el verdadero poder de una comunidad unida. Nuestros motores seguirán rugiendo, nuestras voces seguirán alzándose, y nunca más permitiremos que el silencio sea cómplice de la injusticia. Los aplausos fueron ensordecedores. Y cuando, simultáneamente, cientos de motociclistas aceleraron sus motores en lo que se había convertido en un ritual de homenaje, el rugido colectivo reverberó por las calles de Moratalla como un recordatorio poderoso, donde un día el silencio permitió que cuerpos fueran ahogados en las aguas oscuras de la impunidad. Ahora resonaba el sonido inconfundible de la justicia en movimiento.